antes de comenzar a explicaros cómo ha sido toda la batalla, cómo está, desvelaros ciertos secretos que he anticipado, ¿no? y que hoy se van a dar, quiero explicaros por qué tiene una especial importancia los archivos. Hay quien piensa, bueno, pero si son a lo mejor papeles viejos en un archivo, solo para eruditos que van allí. No. Los archivos informan, te dicen las cosas que han pasado, en este caso de la historia de España. Los archivos certifican. Si cuentas una mentira y escondes los papeles que acreditan que estás mintiendo, estás manipulando la historia a tu conveniencia. Los documentos de los archivos acreditan los hechos tal como fueron, no como a ti te hubieran gustado que fueran. En el caso del archivo de Salamanca, además de informar y de acreditar la historia tal como fue, no como quisiéramos que hubiera sido, son garantía de derechos. Cientos de miles de personas en España han podido cobrar una pensión porque estaban en esos papeles de Salamanca. Soldados que por la zona que quedó, sabéis, partida en dos en la Guerra Civil de España, pues estuvieron, el ejército le tocó su reemplazo y tuvieron que ir a la guerra dentro del ejército de la República. Bueno, pues con la democracia, con la transición, con el logro de unirnos con la transición democrática en España, esas personas, cientos de miles, no hablamos de casos aislados, cientos de miles, consiguieron reconocer el derecho de que estuviera en el ejército y poder con ello cobrar una pensión que le correspondía, igual que a las personas que habían estado en la otra parte de la guerra. Es decir, garantizan derechos. Los archivos los necesitamos mucho más allá de lo que podemos imaginar. Quien se vaya a casar, quien se haya casado, si es por lo civil, ha tenido que ir al registro civil y pedir su partida de nacimiento, pedir la fe de Estado, justificar que efectivamente que puede casarse, que no estaba casado ya. Si se ha casado por la Iglesia, pues el párroco le habrá tramitado la partida de bautismo, etcétera, los mismos pasos. Es decir, son garantía de derechos. Te permiten incluso casarte. Si no figurase, si en esos documentos no tuvieras tu partida de nacimiento, tu partida de bautismo, sería mucho más complicado. Entrarías en un tema burocrático de consideración. Nos garantizan derechos. Informan, acreditan y garantizan derechos.